cultura y más. Y hoy tenemos un programa especial, un programa de fin de año con un broche de oro de este año 2025, recibiendo el 2026. Tenemos a la gran Sara Omi. Sara Omi es una digna representante de nuestros pueblos originarios, una líder de la juventud de las mujeres de Mesoamérica. Además es abogada penalista, la primera abogada en Verá de nuestro país. Es también digna representante de los derechos humanos de las poblaciones indígenas. Además es una gran artista, gran emprendedora, presidenta de su propia fundación, quien en asociatividad con las mujeres en Verá producen obras de arte, artesanía a través de Jumara Jumá, las manos de todas. Asimismo, mi ahijada y realmente una gran actriz de la sociedad panameña. Y no digo actriz en el sentido de que actúa en grandes producciones de cine, sino es una gran actora de los escenarios diarios, defensora de nuestros pueblos indígenas y además una gran mujer empoderada. ¿Cómo estás, mi ahijada Sara Omi, con ustedes? Buenos días, padrino, muchas gracias por este espacio. Hoy, pues en el último día del año del 2025, es un honor estar también al lado de usted, también un ícono de la moda panameña, y siento que es una complementariedad de poder estar aquí compartiendo toda nuestra expectativa también desde la visión de las mujeres indígenas. Claro, Sara, qué bonito todo. Sara, yo tuve la oportunidad de conocerte hace muchos años, hace más de 10 años, y lo saco a colación justamente en una plataforma de radio. Coincidimos, recién estábamos en el movimiento de crear el Ministerio de Cultura con Carlos Aguilar, que fue el primer ministro, y coincidimos en un programa de radio, en una de las emisoras de la localidad, y yo realmente quedé impactado con tu visión desde nuestros pueblos originarios, de cómo estábamos viendo el desenvolvimiento de la cultura y de todas las cosas que afectaban a estos primeros pobladores de nuestras tierras. Y yo me sentí realmente mimetizado con esa filosofía tuya, cómo desde Occidente y desde nuestros pueblos originarios podíamos realmente, en vez de estar distantes, de trabajar unidos para que todas estas sabidurías y todas estas enseñanzas que tienen ustedes para nosotros complementen el progreso de cada uno de nuestros países. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que yo, como diseñador y como realmente una persona que ha abierto Troya en la moda panameña, cómo podíamos tener la misma visión, porque ya tú estabas trabajando algo de lo que después se llamó moda ancestral. Cuéntame, Sara, ¿cómo fueron tus orígenes dentro de la estructura de la moda, de la artesanía? ¿Cómo ustedes lograron hacer toda esta maravilla que ya ha rendido sus frutos? Bueno, primeramente decirle que considero que hablar desde el conocimiento, desde el pensamiento, desde la fortaleza y esa relación estrecha que tenemos las mujeres con nuestros territorios, considero que innatamente pues es algo que viene desde nuestra propia existencia como pueblos indígenas, y las mujeres pues jugamos un rol protagónico de cómo mantener ese gran conocimiento de sabiduría y que se transforma en arte, sobre todo en nuestras comunidades, y que no solamente vemos el arte como tal, sino que tiene que ver con esos tejidos, esos pensamientos que reflejan enseñanza, que transmiten identidad, que transmiten sobre todo resistencia, lucha, y de poder sobre todo mantener viva los conocimientos de nuestros pueblos, y que permite sobre todo tener autenticidad, y que ese es el legado más importante que nos dejan nuestras abuelas,
y nuestros abuelos de poder seguir trabajando y transmitiendo a través del tejido colectivo, que es lo más importante dentro de nuestros territorios. Qué maravilloso. Me llamó también poderosamente la atención. Yo tuve la oportunidad ya después de algunos años, cuando estuve en la Dirección de Artesanía del Ministerio de Cultura, de visitar la reserva que tienen ustedes. Realmente es algo maravilloso en el pueblo de Ipetí. Es un lugar bellísimo, paradisíaco, y cómo las mujeres, es más bien un matriarcado, pero no en el lado más que político, sino en el lado de, como tú dices, preservar la cultura. Las mujeres son las que preservan la cultura y lo hacen a través del arte y de la expresión artística. ¿Cómo se les ocurrió crear Juá en lengua en verá? ¿Qué significa? Y este conglomerado de mujeres artistas respetuosas de sus costumbres, de su cosmovisión, y lo más bonito que vi, que eran desde las tatarabuelas, bisabuelas, abuelas, hijas, nietas, de generación en generación. ¿Cómo se les ocurrió esto? Bueno, en el proceso de incidencia, sobre todo de cómo encontrar una voz activa y sobre todo positiva en nuestros territorios y fuera del territorio, se crea como un importante camino de construcción, porque cuando hablamos de esto siempre estamos hablando desde el pensamiento colectivo al final de todo lo que buscamos como mujeres indígenas. Y detrás de esto tiene que ver mucho con el proceso también de liderazgo, de cómo las mujeres indígenas, y en este caso las mujeres en Verá, nos posicionamos también en los procesos de toma de decisión y de participación. Siempre hablamos plena y efectivamente, buscamos una participación plena y efectiva para dar a conocer el gran trabajo que realiza la mujer indígena, que en la gran mayoría de su fortaleza y acompañamiento en los procesos de trabajo, de lucha, siempre han estado invisibles. Entonces, desde lo invisible, ¿cómo hacerlo visible? Porque ahí está la razón de la existencia de nuestros pueblos, y los conocimientos de las mujeres están siempre activos. Somos las que mantenemos la identidad viva, somos las que mantenemos esa transmisión de conocimiento permanente a través de la enseñanza que realizan nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas. Pero también sabemos que existen muchas brechas, muchas barreras, primero a nivel interno de nuestras comunidades, que ese es como lo más duro, lo más difícil, claro, del reconocimiento del rol que juegan las mujeres en el territorio. No solo detrás de estar en la cocina, sino estar en la construcción también social de nuestras comunidades. No, y la economía. Y eso. Entonces, viendo de que en Panamá generalmente cuando hablamos de políticas públicas, no existen políticas públicas claras para los pueblos indígenas. Exacto. Existen programas puntuales, pero que cuando se acaban esos programas no hay continuidad o se acaba el gobierno y ya se deshace lo que se ha construido. Exactamente. Entonces, sabemos que se abordan muchos temas, por ejemplo, de incidencia política, de problemas sociales, culturales, pero el tema económico siempre queda de un lado. Y para nosotras, no sé si son estrategias de mantener siempre el tema económico también invisible en la vida de los pueblos indígenas, porque es allí también donde las comunidades nuestras se van a empoderar. Hay mucha riqueza en nuestros territorios, riqueza pero que no cuentan con las herramientas clave y estratégica para potenciarlo en el entorno social de nuestro país. Y también desde mi experiencia de conocer el trabajo y siempre participando en diversas
actividades, de presentaciones de informe, de datos, de estadística, siempre aparecemos nosotras, o sea, todo hecho, lo negativo, por ejemplo, de la pobreza, de las sí, desigualdades, tiene cara de mujer indígena. Sin embargo, en el estudio de la UNESCO, y hago la colación sin interrumpirte porque todo tiene el mismo hilo conductor, en el estudio último que se hizo de UNESCO cuando estuvimos en el Ministerio de Cultura, el 68% de la economía artesanal de los grupos originarios, de los 7, dependen, del 68% de todo depende de la mujer. O sea que la mujer es la base de la economía en temas de artesanía, la que lleva el dinero a través de la venta de su artesanía. Entonces esto es algo muy interesante. Sí, exactamente. Entonces, a partir de como decir, de este sentimiento que existe de que solamente marcamos una brecha de pobreza desde la participación de los pueblos indígenas y especialmente de las mujeres, como mi madre, como mis abuelas me han enseñado el camino pues de liderazgo, cómo transformar eso. Exacto. Y la transformación está también de que sí tenemos conocimiento, tenemos mucha riqueza que nos ofrece nuestra madre tierra, los recursos naturales, nuestra propia, como decir, cosmovisión, pensamiento, y que lo que hace falta son estrategias, son acompañamiento, son procesos que nos permitan justamente tener una participación plena y efectiva, no solo en nuestros territorios, sino fuera del territorio, y por eso en algún momento hablábamos del empoderamiento económico desde la perspectiva de la mujer indígena. Y por eso desde esta comunidad que se llama Ipetí, que quiero mucho, donde nací, crecí, todavía seguimos ahí firme, trabajando con las mujeres, no encontrábamos también cómo las mujeres podrían sacar sus conocimientos, sus canastas, sus tejidos al mercado. Y creímos que era importante también ver, por ejemplo, a otras mujeres no indígenas que utilizan nuestros conocimientos, que utilizan todas las herramientas de las mujeres y van evolucionando, claro. Pero tampoco encontrábamos de que verdaderamente se respete o se garantiza justamente el conocimiento de esa mujer o de los pueblos indígenas como tal. Entonces, pensando de que también podemos tener la oportunidad de crear espacios propios, liderados por mujeres, en este caso promovido por mujeres, de la mano de las mujeres, y desde la comunidad iniciamos a crear, como decir, este pequeño emprendimiento que le denominamos Humara Juá, en lengua emberá, que significa las manos de todas, porque las manos de todas, porque el pensamiento es de todo, el tejido es de todo, pasa por el conocimiento pues de nuestras abuelas, de nuestras tías, de nuestras madres, hasta llegar pues a todo lo que tenga que llegar dentro de nuestras comunidades y poder potenciar ese conocimiento de las mujeres. Entonces creamos este pequeño espacio que todavía seguimos construyéndolo para poder a que las mujeres puedan tener un espacio seguro también, porque cuando iniciamos este proceso, cuando llegaban visitas a la comunidad, las mujeres cuando querían vender un producto no estaban seguras de que si el producto tenía un costo mayor o menor. Entonces no consideraban de que el conocimiento tejido en una canasta tiene un valor muy importante. El tiempo. Tiene historia, tiene trabajo, tiene resistencia, tiene lucha, y eso no se veía. Y empezamos como a generar conciencia entre nosotras mismas de que era necesario tener, como decir, nuestra propia marca que nos pueda identificar y que pueda respaldar sobre todo esa sabiduría y esos pensamientos de las mujeres en Emberá. Claro, y algo interesante, cada pieza, cada indumentaria, cada producto de bisutería, de bordado, tiene una historia detrás, una historia que tiene que ver con la cosmovisión, y ustedes cuentan este relato a través de las obras de arte, artesanías, que yo le llamo obras de arte porque lo son,
el tiempo que demoran haciendo. Yo soy fanático de los canastos y de los cestos, lo que es el arte cestiario que ustedes producen. Y cuando fui las primeras veces me comentaban algunas de las chicas y de las señoras de Jumara Jugá que a veces se demoran meses haciendo una canasta. Y al momento de la venta, el precio, tenían la inseguridad del precio. Sin embargo, y lo hablo directamente porque este es un espacio para trampolinar todas estas a veces confusiones que hay, a veces la gente no comprende que esas canastas tienen un costo, un precio, que se lo dan ustedes, de acuerdo a todas las razones, pero sin embargo, esas mismas canastas, las venden en lugares foráneos a unos precios exorbitantes, y realmente esa inflación de ese precio no le llega ni un porcentaje a la población. ¿Cómo ustedes manejan esto? ¿O cómo ustedes pueden determinar el precio real justo que se tiene que pagar por cada pieza? Hablo específicamente del arte cestiario. Lo mismo es el arte de Shakira. Ustedes hacen unas cosas maravillosas que les invito a todos los que nos escuchan, que tienen que ir a Ipetí, a este centro espectacular de Jumara Jumá, porque hay cosas que a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos que ustedes mismos las hacen y todos tienen una historia. ¿Cómo ustedes manejan eso, el storytelling? ¿Cómo las personas saben, estoy comprando esto? Sí, yo pienso que justamente de poder ir al territorio forma parte de poder entender también el gran valor y el gran trabajo que hacen las mujeres dentro de nuestro territorio, porque ahí está la historia, o sea, viva. Exacto. Una historia viva. De lo cual es patrimonio vivo de la humanidad. Que ni siquiera se puede explicar. Hay que sentirlo. Hay que exactamente sentirlo. Sabemos que muchas mujeres artesanas en Verá, de todos los pueblos indígenas, se encuentran fuera de los territorios, pero es allí también donde hay que apostarle mucho ese acompañamiento que necesitan esas mujeres. Porque cuando... Sí, muchas tienen que emigrar porque justamente la gente no va allá a comprarlas. Exacto. Estamos hablando de repente hay Petit, que es accesible y tú tienes un gran centro, pero por ejemplo las otras comunidades, porque tú no solamente eres líder de tu comunidad como tal, ella es líder en general de todos los pueblos, y esa voz viva, como tú dices, como las señoras están, por ejemplo, en el casco, en la avenida central. Y es allí donde hay que recurrir y mirar, conversar con ellas, entender su trabajo. Yo siento que es la razón más importante de poder también garantizar de que efectivamente cuando hablamos de cuánto cuesta algo, un elemento tan valioso que se transforma pues desde ese pensamiento, como le decía al principio, desde la naturaleza, desde el bosque, desde nuestra fortaleza o resistencia de lucha, es allí donde al final pareciera que no se encuentra cómo medir ese gran valor, pero también hemos aprendido desde el conocimiento occidental de que al final sí hay que colocar también ese precio que se necesita, justo, porque justo. Claro. Entonces, y es ahí donde también en estos momentos, por ejemplo, desde Jumara Jugá, estamos aprendiendo a hacerlo, porque es algo que no se practicaba dentro de muchas artesanas, por ejemplo, en nuestras comunidades. ¿Y han recibido alguna inducción de alguna, por ejemplo, entidades de apoyo en cuanto al tema que estamos hablando, del empoderamiento económico? Sí. Justamente, pues cuando creamos Jumara Jugá, fuimos pues capacitadas, por ejemplo, por mujeres, en este caso de Ciudad del Saber, claro, del canal de empresarias, de cómo buscar ese mecanismo, la estrategia de colocarle un valor, y yo creo que eso lo hemos podido, y depende de cómo se transforma una canasta, un collar en Shakira, o inclusive hasta los hombres, porque trabajan la madera, el tallado del cocobolo, de la tagua. Entonces son elementos complementarios que cada una pues depende del arte, depende de la mano, depende también de la historia que transmite ese elemento que
que se transforma pues en un arte dentro de nuestra comunidad y que siempre decimos que hay que conocerlo también desde la mano de cada artesana, porque no solamente está en mano de una, sino en mano de todas. Claro. Son muchas artesanas la que se busca, sobre todo potenciar. Y algo muy importante también que se está aprendiendo en nuestras comunidades, que todas también estén en sintonía con la misma, como decir, dependiendo de la calidad, también colocar un precio que permita no competencia entre todas, sino también de que es practicar los principios básicos de nuestro pueblo, la solidaridad, la complementariedad, de que todo lo que se genere también me pueda beneficiar, no solo a mí de manera individual, sino a la familia, y poder seguir fortaleciendo la comunidad. Siento que de verdad, como hablamos nosotros, los pueblos occidentales, tenemos mucho que aprender de la cultura de nuestros originarios, en asociatividad, en una competencia sana, en ser justos a la hora de hacer diferentes tipos de transacciones económicas. Siento que hay mucho que se puede todavía explorar y complementar con los pueblos originarios. Cuéntanos, Sara, dentro de este mismo espacio y de este mismo desarrollo de cultura, ¿cómo, no sé si recuerdan una anécdota muy bonita, cómo fue lo del patacón gigante? Porque también Sara es una de las promotoras de esta experiencia de Guinness. ¿Y cómo llegaste a eso? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo pudieron ustedes entonces hacer toda esta maravilla? Porque esto es algo que quedó en la historia y está en los libros de récord Guinness. Cuando iniciamos, y voy a hablar un poquito más de Humara Juá. Me encanta. Cuando iniciamos a crear Humara Juá, no nos imaginábamos que íbamos a hacer el patacón más grande del mundo. Nunca se pasó por nuestra mente, pero yo siento que siempre creyendo en nuestra cosmovisión, en las conexiones, todo se fue alineando para la construcción de este proceso. Cuando iniciamos esto, empezábamos a hacer reflexiones con mi mamá de cómo estaba la situación en la comunidad. Y aquí entro siempre a contar un poco de historia sobre la comunidad, porque a veces sentimos de que en ese momento yo sentía que mi comunidad era totalmente invisible, nadie los conocía, estábamos como alejados de las realidades. Entonces mi comunidad es una comunidad que fue reubicada forzosamente por la construcción pues de la hidroeléctrica del Bayano, que mis abuelos se dieron sus mejores tierras por el desarrollo de Panamá. E imagínense, mira la profundidad de estas palabras. Si no fuera por ustedes y por esa visión de tus abuelos y tus ancestros, ni siquiera hubiéramos nosotros podido tener un desarrollo hidroeléctrico y tener la luz que nos merecemos todos los panameños. Sí, y en ese sentido, a pesar de, por un lado de manera positiva, pero por el otro lado, pues de manera negativa por la constante violaciones de derechos humanos, y por eso en ese camino pues me convierto, estudio derecho para convertirme en abogada y poder seguir acompañando también nuestras luchas, y no sabía que me iba a convertir también en una líder indígena para seguir promoviendo pues los derechos y el respeto y también cómo queremos la transformación de nuestro desarrollo, pero con un desarrollo con identidad, con equilibrio, que respete nuestras posiciones, nuestra gran fortaleza que tenemos. Y a partir de allí, pues... ¿Y de quién fue la idea del patacón? En este caso, viendo de que en esa época yo estaba como autoridad tradicional de mi territorio, y todo lo que... Y tuve la oportunidad de conocerla también a usted allí, en ese camino. En el medio de la política. En ese medio de... Sí, porque fue tan interesante. Nos negamos los artistas de la política, pero... La verdad que para hacer a veces buena política hay que tener un poco de corazón artístico, creativo, visionario, y aunque nos neguemos, los caminos nos llevan hacia allá porque somos representantes de un sector vulnerado, que es el sector de industria creativa, los artistas, los artesanos. Entonces nos llevan para allá, pues, porque queremos
que se levante esta voz. Sí, y todo lo que yo considero que es positivo, que tenemos que dar como el primer paso, siempre digo, bueno, en ese momento sí, y ahora todavía sigo diciendo sí, acciones que considero que van a beneficiar, que van a aportar al crecimiento o al pensamiento sobre todo de las mujeres. Primero conociendo sus derechos, conociendo cuáles son su posición en las comunidades, porque todas son lideresas, son actoras importantes, como le decía, son guardianas, son guerreras, son promotoras de nuestra identidad, de la familia, de la colectividad. Son las actores principales de los territorios de los pueblos indígenas y son las que dan, la gran vida y la que van a mantener y sostener por mucho más tiempo la resistencia de nuestros pueblos. Y viendo esa necesidad de que la comunidad pues era invisible y llega, yo formaba parte de muchos colectivos desde muy joven, y en este caso pues conocí a la comunidad de Global Shaper también, que es una plataforma muy importante que me ha fortalecido a lo largo pues de este proceso de llegar a conocer, de no solamente estar en el mundo indígena, porque cuando nos concentramos también en ese espacio nos olvidamos de lo que puede pasar alrededor, y claro, por eso he aprendido de que no podemos estar aislados solamente desde nuestro conocimiento como pueblos indígenas, sino que tenemos también que conectarnos con el mundo occidental, pero también entendiendo nuestra realidad y nuestra pertinencia como pueblos indígenas. Iniciamos un pequeñito proyecto, porque la comunidad actualmente padece de problema de agua, o sea, por un problema social. Sí. Tenemos un bonito río, tenemos fuentes de agua naturales. Hoy nos demoramos en llegar justamente porque, bueno, yo no sé, yo muy poco me meto en estas cosas porque estamos hablando de cultura, de moda, de arte, de cosas positivas, pero realmente somos parte de la ciudadanía, parte de los que nos vemos vulnerados muchas veces. Y Sara no pudo llegar al tiempo, tuvimos que grabar 2 horas después del programa, que estamos aquí desde la mañana, porque ella no pudo llegar porque estaba cerrada la calle porque no había agua. Entonces, sí, ese es un problema serio. Sí, y cuando hablamos de nuestras comunidades, en este teniendo caso, tantos ríos, teniendo pero también ya no es una agua, buena para beber. Iniciamos un pequeño proyecto de agua con estos jóvenes. Invité a estos jóvenes a mi comunidad, y cada vez que alguien iba a la comunidad siempre quería ofrecerle patacones con pollo frito. Delicioso, los invito a que vayan cuando quieran. Cortado de nuestro patio. Directo. Y con ganas también de promocionar el turismo con identidad. Y empezó esa relación tan bonita con una de los miembros de esta organización, con mi amiga Sabrina Naimar. Espectacular, Sabrina. Ella un día me dice: quiero hacer el patacón más grande del mundo contigo. Yo no sabía en qué nos estábamos metiendo y solo dije: sí, está bien, hagamos el patacón. Porque yo pensaba hacer incidencia política con ese patacón, claro, con ese espacio de darle visibilidad al territorio. Yo creo que lo logramos, y también de cómo generar mayor visita a la comunidad y que las mujeres pudiesen vender todas sus artes, todo su conocimiento plasmado, por ejemplo, en una canasta, en una chaquira, y potenciar Jumara Jugá como una marca propia de un territorio, de una comunidad, así sea con un grupo pequeño, pero algo que fuera, que nos identificara a nosotras para potenciarlo. Y justo en el 2019, en el marco del Día de los Alimentos, se crea el patacón más grande del mundo. Justo antes de pandemia, ¿no? Nunca se me olvida que entrando pues a los libros de los récords Guinness, que fue algo muy importante, positivo, de verdad, que dio visibilidad a la comunidad. Y yo siento que desde allí pues las puertas se han abierto cada día más, conocerlo a usted, que por eso mi padrino. Desde el primer momento, la padrina digo: Sara, vente para acá. Sara, conectándolo con muchas personas que hemos logrado. Y yo siento que ha sido, siempre hablo de los aliados estratégicos como usted, de creer en mujeres indígenas,
de creer en el potencial, pues de que sí hay fortaleza, de que sí hay capacidad en la mujer indígena de poder crear, como decir, su propia fortaleza, emprendimiento. Yo creo que ese es el elemento tan importante que necesitamos en la sociedad panameña, de poder confiar y poder también asegurar de que existan participación plena y efectiva de las mujeres. Yo creo que ha sido modelo y ejemplo de cómo ayuda a muchas mujeres indígenas, y que hoy podemos ver Amén. a otras mujeres liderando la moda panameña indígena. Entonces eso también me llena de mucho orgullo como mujer en Verá, como mujer líder, de que sí podemos seguir creando herramientas en la sociedad panameña, y que a través de allí se pueda entender de que nuestras luchas no solamente es algo propio de los pueblos indígenas, sino que tiene que ver con la protección del conocimiento, la protección de nuestros recursos naturales, el equilibrio que necesita nuestra madre tierra. Maravilloso. Bueno, ahora en la segunda parte vamos a hablar en la otra cara de Sara Omi, la cara política, la cara del líder de Mesoamérica, y cómo esto tiene incidencia, como ella dice. Y me quedo con algo tan bonito que lo he escuchado a lo largo de toda esta maravillosa entrevista: la visibilidad. Es importante visibilizar a nuestros pueblos, tenemos mucho que aprender de ellos, y hay que buscar la manera de que sean visibles para todos. Nos quedamos con esto y seguimos en la segunda parte muy pronto. Gracias, amigos. Nos vemos dentro de unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos nuevamente con nuestra gran amiga, ahijada, compañera revolucionaria de la cultura de nuestras mujeres indígenas, visibilizando a los sectores más vulnerados, pero desde una perspectiva sana, de una perspectiva justa, desde una perspectiva buena, que se nos vea, y me incluyo, como agentes garantes de la cultura, pero sobre todo como actores importantes de los cuales podemos aprender para tener un mejor país, aprender en temas ecológicos, aprender en temas de derechos humanos. Cómo todo esto que ha impactado en Sara a través de su experiencia la llevó a interesarse también en la política. Cuéntanos un poquito de eso. La palabra política a veces la gente le asusta. Yo considero que hay políticos, y existen buenas políticas. Cuéntame, ¿cómo está Sara Omi actuando en la política? ¿Qué te llevó a la política? Bueno, cuando hablamos justamente de la política, no es la política normalmente que se conoce, sino a nivel del territorio. La política también, de los políticos que conocemos acá, no es eso. Del territorio, de cómo las mujeres también podemos estar en los procesos de tomas de decisiones, de cómo aportamos también a lo que esperamos, de lo que sea, de lo que pueda ser el desarrollo en nuestras comunidades. Y primero partiendo de que debemos iniciar desde nuestros territorios, tomando acciones, de que nuestra voz sea considerada en estos espacios donde se determinan cómo queremos contribuir a nuestra comunidad, a lo que pensamos desde nuestra propia visión como mujeres, que no es más que la complementariedad de las luchas que llevan nuestras comunidades, nuestros territorios. Entonces, partiendo de allí, me interesó mucho porque desde el ejemplo y enseñanza de mi madre, que se convirtió en la primera mujer cacique del pueblo en Verá, de políticas, del pueblo en Verá y de Panamá. Yo siento que a partir de allí, de cómo rompió esa gran barrera de que las mujeres no teníamos voz y voto en nuestras comunidades. Yo pienso que desde allí inicia también como esa construcción y pensamiento de cómo querer también estar allí en medio de este proceso, que es un proceso muy difícil para una mujer indígena, pues nada indígena, es fácil. Minoría,
tenías muchos retos Sí, que rebasar. sí, justo cuando iniciaba a entender, por ejemplo, en los espacios siempre escuchaba a muchas lideresas que las mujeres indígenas éramos triple vez discriminadas por ser mujer indígena y por ser pobre. Pero cuando... No, y joven, hijo, también. pero en ese momento... ¿Qué edad tenías tú cuando incursionaste en esto? Cuando empecé a entender esto desde... ¿De política? Creo que desde los 16 años. Imagínate. Cuando empiezo a introducirme al movimiento indígena, desde la juventud y ahora pues desde el espacio que hemos estado construyendo, desde las mujeres indígenas. Bueno, es un proceso totalmente doloroso porque se sufre mucho, se lastima mucho nuestro corazón y también nuestro pensamiento, pero algo que nos mantiene siempre como, hablo mucho de la resistencia, es que conocer nuestro derecho como mujeres nos permite también tener como la fuerza todavía de pararnos firme con lo que creemos y con lo que consideramos que es necesario seguir estando dentro de este proceso, porque las mujeres indígenas nos sometemos al machismo, a la discriminación, a las múltiples formas de violencia en nuestras comunidades. Exacto. Solamente por la indumentaria, porque somos originarios, porque realmente tantas cosas que no está sensible la humanidad hacia eso. Sí, exacto. Y eso yo siempre lo he enmarcado en dos contextos. El contexto territorial, que es lo más fuerte que hay, porque es allí donde está concentrado pues todo lo que podemos hablar de discriminación, dentro del mismo machismo de ustedes. Sí, exacto. Entonces ahí es donde inicia lo más duro. Y en el segundo contexto, a nivel de cuando empezamos a hacer incidencia, de quién nos escucha, de quién entiende nuestra problemática, nuestras necesidades. Y también en este proceso, no solo hablar de nuestra problemática y nuestras necesidades, pero también de quién entiende cuáles son nuestras alternativas de poder resolver, como decir, las diferentes desigualdades que existen en nuestros territorios. Y por eso una de la vía pues es hablar del empoderamiento económico, que hoy lo puedo decir empoderamiento, pero son términos que todavía no se procesa bien en nuestros territorios. Podemos hablar de nuestra economía propia, desde nuestra identidad, desde nuestra fortaleza. Entonces siento que en ese, como decir, en ese espacio necesitamos estar las mujeres. También necesitamos aprender de lo que pasa a nuestros alrededores, porque no estamos aisladas de estas temáticas. Tenemos que estar también en el centro de la discusión, en el centro del debate, de cómo hacer incidencia, una incidencia pues que nos permita, en este caso, co-crear nuestra fortaleza a través de nuestra identidad, a través de nuestro liderazgo, a través de las herramientas que están en los territorios. Pero entonces fuiste elegida como la mujer más importante dentro de tu comunidad para justamente levantar esta voz. ¿Qué cargo tuviste? Sí, en este caso tuve como autoridad tradicional en el periodo 2016-21 como presidenta del Congreso en Verá de Alto Bayano. Presidenta del Congreso en Verá de Alto Bayano, ¿a qué edad? A los 28 años tenía. Imagino cuando que fue inició... la mujer joven, la primera mujer más joven en presidir este Congreso, sí, en una comunidad que yo conocí, que no es fácil, porque a mí me tocó cuando yo fui a hacer las acreditaciones de artesanía, y yo no entendía que existían dentro de las mismas comunidades, que todos son en Verá, hay diferentes facciones políticas que a veces uno piensa que son buenas para buscar equilibrio, pero a veces también se convierten en algunas veces en obstáculos, ¿no? Sí. Más para una mujer joven, indígena, empoderada. Sí, es correcto, porque siento que también las desigualdades a lo que nos enfrentamos en nuestros territorios y la falta de oportunidades y no conocer nuestros derechos como mujeres también nos hace también
no hace poner frente o llegamos a estos conflictos de división. Y una vez que termina mi periodo en este proceso también pasamos algo, competí para ser cacique, no fue fácil, yo creo que eso ha marcado mucho mi vida en el liderazgo y por eso hablo de que cuando conocemos nuestro derecho, a pesar de las grandes dificultades a lo que nos enfrentamos, del machismo, de la discriminación, de la violencia, pues nos permite estar firmes porque creemos que la construcción... Era doble lucha. Exacto. Lucha interna y externa. Y que el rol que jugamos nosotras como guardianes y protectoras de nuestros territorios nos mantiene siempre viva en este espacio. Y allí es donde hay que también apostar mucho en el tema de la educación de las mujeres, de cómo también sentimos que los pueblos indígenas hemos estado débiles también en nuestra misma esencia de la colectividad, de esos principios básicos que nos dejaron nuestros abuelos y que en el proceso del tiempo también por la política externa de otros pensamientos se han mezclado en nuestras comunidades, permite también a que existan mayores facciones también dentro de nuestras comunidades, pero toca a las mujeres, toca a los jóvenes. Yo creo que el reto está en las mujeres y en los jóvenes de cómo dar una mirada diferente y retornar a reivindicar esos pensamientos positivos de solidaridad, de armonía, de complementariedad dentro de nuestras comunidades. No es fácil esta tarea, pero siento que soy muy optimista de que poco a poco puede ir cambiando y poder seguir encontrando como el camino que nuestra sabiduría pues nos permita hoy entablar. Qué maravilloso tenerte acá con nosotros, Sara, y hablar de todas estas cosas que muchos realmente no conocemos, solamente ven, de los Emberá conocen la Shakira, los collares, la artesanía, el arte cestiario, pero no conocen de este movimiento que lideriza una mujer que realmente es orgullo para Panamá, y con mucho placer, lo puedo decir, desde el primer momento que te vi, busqué todas las herramientas posibles para darles el apoyo requerido en su momento, y lo seguimos haciendo porque tener una plataforma de divulgación cultural como esta es parte del apoyo y parte de levantar esa voz maravillosa en favor de todos nuestros pueblos originarios y de todo nuestro país, porque ustedes son nuestros primeros pobladores y hay que dignificar a nuestros primeros pobladores. Quiero que ya para la última parte, que realmente puedo estar varios días hablando contigo de todas las cosas de mutuo interés que tenemos y que son de interés para el país y para la humanidad. ¿Cómo llega Sara a estar en la revista Forbes, 100 de las 100 mujeres más influyentes del continente americano, una panameña indígena, luchadora por los derechos de los indígenas? ¿Y cómo te conviertes en una lideraza a nivel mundial que ha expuesto tu voz en Mesoamérica? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, yo tampoco me he como sentado a pensar mucho en este proceso, porque cuando inicio este camino yo no sabía que existía la revista Forbes, con toda sinceridad. No existía de que se otorgaba un reconocimiento por los trabajos que realizan muchas mujeres, muchas personas, y al entender esto, pues me llenó de mucha satisfacción, porque tal vez pensé que nuestro trabajo no son vistos, y sí es visto por muchas personas que creen en ese rol que juegan las mujeres indígenas, y que las mujeres indígenas tenemos todo el potencial de poder estar en cualquier espacio, en cualquier, como decir, revista importante que realce sobre todo nuestra identidad, nuestra lucha, nuestra fortaleza como mujeres. Yo siento que es una herramienta también de empoderamiento, que es una herramienta que acompaña y fortalece tanto personal como colectivo nuestra lucha como mujeres, y ese camino pues permite justamente de trabajar de la mano con lo que creemos en nuestros territorios, con lo que creemos en nuestra propia lucha como mujeres,
y llevarnos al trabajo también, no solo en lo local, en este caso como Panamá, sino también cómo que nos conectamos con otras mujeres a nivel de la región mesoamericana, de cómo están trabajando. Fuiste elegida como líder de la juventud de las mujeres. Actualmente soy presidenta de la coordinadora de mujeres líderes territoriales de Mesoamérica, de una plataforma ¿Mesoamérica qué incluye? Muy importante desde México hasta Panamá, wow. Con organizaciones pues territoriales, donde nos permiten acercarnos con mujeres que están trabajando mucho la soberanía alimentaria, desde su propio pensamiento, de cómo encontrar siempre hablo del equilibrio con nuestra madre tierra, de cómo sanar la tierra, porque sabemos que los efectos del cambio climático está azotando fuertemente, que no lo provocamos nosotros, pero que las afectaciones son impactantes para nosotros, de estar en la primera línea de las afectaciones, pero también estamos en la primera línea de las acciones, de las actuaciones, de cómo crear esa gran barrera para poder seguir hacia adelante. Mujeres que trabajan mucho en derechos humanos, mujeres que día a día están restaurando bosque, restaurando vida, restaurando conocimiento, medicina tradicional. Entonces es una agenda muy complementaria a nivel regional, sobre todo una plataforma que busca hacer incidencia en las temáticas pues del cambio climático. Y cuando hablamos de cambio climático, no solamente estamos hablando de los efectos que provoca el fenómeno pues del clima, sino de las problemáticas que tenemos en nuestros territorios, el reconocimiento territorial de nuestras tierras, que se aplique el consentimiento libre previo informado, en este caso antes de implementar un programa o un proyecto que va a afectar nuestra vida en nuestro territorio. Por ejemplo, en el caso nuestro, si mis abuelos tuvieran fortalecido ese conocimiento en materia de derechos humanos, yo aseguro de que hoy pudiese disfrutar el río Bayano con mucha tranquilidad. Pero hubiera buscado una fórmula equilibrada, exacto, para que no los afectara de la manera que fueron afectados, ¿no? No se hubiesen violado, y ahí está el secreto, vulnerado tantas. No es que no queremos el desarrollo, exacto, queremos el desarrollo sostenible, pero que no afecte a quienes exacto ya están viviendo. Por ejemplo, esas herramientas, esos mensajes, de hablar, por ejemplo, el acceso a financiamiento. Hoy se habla mucho de cómo salvar al planeta, en este caso a nuestra madre tierra, pero que el acceso a financiamiento no está llegando directamente a los territorios, a la mano de las mujeres que trabajan día a día, a la mano pues de los pueblos indígenas como tal. Existen mucha como decir burocracia en los diversos términos que se van filtrando, y al final no llega al territorio, llega un medio goteo de entonces lo que realmente, y lo poco que llega pues se transforma en conflictos, se transforman en otros tipos de luchas que no son las nuestras como tal. Y también hablando de que los conocimientos tradicionales forman parte de las soluciones como buenas prácticas que transmiten los pueblos indígenas, y que debe haber reconocimiento de esto. Y también, solamente en la botánica ustedes tienen unas soluciones increíbles a todo lo que está sucediendo. Y recuerdo, y hago esta colación, cuando estuvimos hablando justo antes de pandemia, y eso me impactó, de cómo tú decías, venimos nosotros a decirles, miren, realmente lo que están haciendo les afecta por esto, hagámoslo de esta manera, desde adentro hacia afuera, lo estamos haciendo de afuera hacia adentro, y van a causar un colapso. Y inmediatamente, yo nunca olvido que tú me lo contaste y lo conversamos en backstage, fuera de cámara, de que iba a ocurrir un hecatombe, porque ya estábamos pasados de todas estas cosas y ocurrió la pandemia, y efectivo, y eso es una consecuencia directa de todas las cosas que estamos haciendo mal por nuestro propio planeta. Sí, exactamente, y bueno, desde allí estamos construyendo procesos de incidencia no solo ya a nivel local como Panamá, sino a nivel internacional, regional. Inclusive esto nos conecta también a lo global, sí.
Sí, de estar en las reuniones, de poder hacer. No estamos todavía en el centro de las tomas de decisiones, algo también que quiero como aclarar, porque también cuando hay participaciones en estos eventos, muchos dicen, no están negociando ya con los gobiernos, están negociando, vendiendo. No, simplemente es una búsqueda. Y lo que se busca es hacer incidencia. Para que para que los tomadores de decisiones puedan encontrar como el camino correcto de poder ejercer decisiones que beneficien efectivamente a la sociedad en general y que no afecten a los pueblos indígenas. Y por eso cuando le hablo de estas 5 demandas que hablamos, la no criminalización, tal vez Panamá no está tan pronunciadamente el tema de la criminalización, por ejemplo, de lideresas que defienden la vida, pero en los últimos tiempos sí estamos viendo el crecimiento de este proceso que marca, por ejemplo, puedo hablar de mis tíos, de mis abuelos, por defender, por ejemplo, sus territorios, fueron perseguidos judicialmente. Entonces, no se quiere que se transforme en estos procesos si no lo logramos entender. Entonces, el trabajo... Eso es lo que hace una mujer, utilizar las habilidades blandas para concertar, para de una manera efectiva crear un diálogo que realmente pueda solucionar cosas. Entonces, desde Panamá, pues colocando el ejemplo que tenemos, compartimos con otros hermanos indígenas donde sí se pronuncia fuertemente, pero que también nos alineamos en una sola agenda, en una sola visión a nivel global de que debemos seguir protegiendo nuestra vida como líderes. ¿Cuál fue tu última? Lideresa. Estuve participando recientemente en la COP sobre cambio climático en Brasil. Siempre cuando hablo, no estamos en el centro de la toma de decisiones, estamos como en esa esquinita tratando de poder levantar la voz y que nos escuchen, que nos logren escuchar. ¿Y se sienten escuchados? Todavía no sentimos que estamos haciendo ruido sí, pero yo creo que la escucha va a ser cuando las decisiones cambien, las políticas se transformen en acciones reales que permitan sobre todo asegurar la supervivencia de nuestra madre tierra y de todos los seres vivos que en ella la habitamos. Entonces, siento que todavía existe un gran espacio de diálogo que hace falta llegar, y que los pueblos indígenas podamos tener un espacio pleno y efectivo donde las decisiones pues sean en este caso a favor de lo que en ella habitamos. Entonces, y tiene que ser sobre todo asegurar derechos, garantizar derechos, reconocer derechos. Dignificar el derecho de las mujeres y de nuestros pueblos originarios. Realmente qué maravillosa conversación. Como te dije hace un momento tras de cámara, quisiera estar toda la tarde hablando de derechos indígenas, estar levantando tu voz, utilizar la plataforma, y aquí estamos a la orden para que en algún momento traigas a estas maravillosas artesanas de Jumara Juma, que vengan con todo este conocimiento ancestral, con toda esta como visión maravillosa. Hay tantas cosas que podemos explorar. Yo cuando estuve contigo vi inclusive como un almanaque de diferentes plantas medicinales que ustedes todavía tienen en estado perfecto, y que si se siguen depredando los bosques nos vamos a quedar sin eso, que yo siento que desde ahí sale la vida, sale todo lo positivo. Maravilloso tenerte con nosotros, la gran Sara Omi con nosotros desde su visión equilibrada, buscando siempre maneras de diálogo, maneras de que se comprendan más desde el punto de vista de nuestros pueblos originarios. Gracias por estar aquí con nosotros, Sara. ¿Y qué mensaje final le tienes para la mujer en general, desde la mujer indígena? ¿Qué mensaje tiene Sara Omi de fin de año y para el próximo año? Yo pienso que a nivel general el 2025 ha sido un año, bueno, todos los años siempre se convierten en muchos retos, y yo creo que con el solo hecho de poder llegar hasta aquí, yo creo que
es una gran bendición de Ancoré Dios, de poder permitirnos seguir elevando nuestras voces, y el mensaje que podemos brindar de fin de año es que las mujeres tenemos que seguir construyendo de la mano de todas, con ese pensamiento colectivo, también desde lo individual, pero siempre viendo de que cómo podemos seguir acompañando y fortaleciendo sobre todo a esas mujeres que más lo necesitan y que tienen todo el potencial de poder seguir desarrollándolo si existen y encuentran las oportunidades que se requieren para ellas. Maravilloso, este es nuestro último programa del año, un programa de lujo de la mano de Sara Omi. Gracias a todos por permitirnos llevar un poco de nuestra cultura, un poco de nuestras costumbres, un poco de lo que es la mujer y su rol dentro de nuestros pueblos originarios y cómo estas mujeres pueden hacer que exista un equilibrio entre nuestros pueblos occidentales y nuestros pueblos originarios de América. Gracias por la audiencia y nos vemos pronto en otra entrega más de Moda, Cultura y más. Hasta el 2026.